¿Has leído La Edad de la Razón? Si no deberías, es de Thomas Paine. Tengo todo un vídeo en este canal dedicado al señor Thomas Paine, que es una de las personas cuyas ideas me parecen más decentes, no solo por lo que piensa, sino porque fue un hombre que se ajustó a sus principios hasta casi perder la cabeza en la Revolución Francesa por defender ante el directorio que no se le cortara la cabeza a Luis XVI. Se había ido a hacer la Revolución de Francia, pero estuvo en contra, porque él estaba en contra de la pena de muerte, así fuera para Luis XVI. Thomas Paine es uno de mis héroes intelectuales, y tengo una historia que ya he contado, pero la vuelvo a contar rápido, de cuando murió Thomas Paine, algún británico enloquecido decidió que si se llevaba los huesos de Thomas Paine para las Islas Británicas iba a conseguir que se hiciera la democracia y la república en el Reino Unido. Y se fue y se robó los huesos de Tom Paine, que nadie sabe dónde están. Hay 20.000 versiones de los huesos de Tom Paine. Y hay una canción muy famosa que se llama Tom Paine's Bones, que habla de lo grandioso que es Tom Paine y que ahora es el que canta baila con los huesos de Tom Paine. La última versión de esta canción, por cierto, la hizo un grupo en el que el que toca la gaita irlandesa es un gaitero de aquí de Asturias. Sé cosas que no debería saber. Y un día estaba yo en una recreación de batallas de la Guerra Civil Española que hacen en Candamo, aquí en Asturias, unas 130 personas que hacen un trabajo maravilloso, haciendo recreaciones históricas, no es teatro, es recreación histórica. Y había dos tipos con cara de británicos, pero por mucha cara de británicos. Y uno traía un botón que decía Tom Paine's Bones, los huesos de Tom Paine, y un cráneo ahí dibujado primitivamente, no primitivamente, pero muy sencillito. Yo me acerqué y le dije, ¿eso de los huesos de Tom Paine se refiere a los huesos de Tom Paine, el de verdad? Sí. ¿Te interesa Tom Paine? No me interesa muchísimo su pensamiento, su decencia, su seriedad, su manejo de los principios. ¡Oh, qué bien! Yo adoro a Tom Paine. Me abrazaba, traía una papalina, él, yo no bebo, pero traía una papalina ya bastante consideración, o sea, la sexta cerveza ya se la había bebido rato atrás. Entonces nos tomamos una foto, se quitó el botón de los huesos de Tom Paine y me lo enchufó, y todavía lo traigo en la cámara de fotos, el de Tom Paine's Bones. Son legendarios los huesos de Tom Paine y los usan los sindicatos en Estados Unidos en la imagen de los huesos de Tom Paine cuando hacen defensas. Curioso, ¿no?